Ya. Ahí estamos grabando. Muy bien, siendo las 9:55, vamos a empezar. Vamos a empezar entonces. Hoy vamos a hablar un poquitico, o vamos a empezar a hablar de lo que es la herencia mendeliana. Son los principios básicos de la herencia. Recuerden que si tienen preguntas, las pueden hacer por el chat, aquí lo voy a tener abierto, o pueden hacerlas también levantando la mano, preguntándome, ningún problema. Me pueden interrumpir si hay algo que no entienden. Traten por favor de no quedar con dudas, ya que ¿cierto? Vamos a arrancar siempre de lo más sencillo y vamos a ir complejizando. Y si no entienden una cosa, es difícil entender lo que sigue. ¿Ya? Así que por favor traten de hacer todas las preguntas que puedan y no quedarse con las dudas. Recuerden que también pueden hacer preguntas en el foro, en el Cibeduc, y también pueden hacer preguntas en el chat que tienen con Sofía, la ayudante. ¿Ok? Así que tienen todas las herramientas para hacer todas las preguntas que puedan y quieran, así que por favor no se queden con las dudas. Ya, entonces vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando obviamente del protagonista, ¿no? De esta primera parte de la genética, que es Gregor Mendel. Como pueden ver ya, ¿cierto? Una persona que vivió hace ya una buena cantidad de tiempo. Y siempre es bueno hablar un poquitico de su historia, ¿no? El Gregor Mendel era un hijo de campesinos, se ordenó, como pueden ver, como sacerdote muy joven y durante un tiempo fue maestro de colegio, ¿ya? Luego tuvo la oportunidad de ir a la universidad, estudió en la Universidad de Viena y allí empezó con sus estudios de cruces, ¿ya? Estudió con varios modelos, ¿cierto? Él trabajó con varias plantas, con abejas, etc. Y en el 1864, completó sus estudios, ¿cierto? Y en el 1866 publicó sus resultados. Luego vamos a ver por qué esto es importante. Ahí fue donde, ¿cierto? Hizo todo, describió todo lo que había encontrado al hacer cruces con las arvejas. Y a pesar de que eran unos resultados bien revolucionarios, nadie en realidad le puso mucha atención hasta los años 1900, después de que él murió. Donde, ¿cierto? En esa época redescubrieron su trabajo y ahí le dieron todo el sentido y la importancia que tiene hoy en día. Él se hizo famoso, ¿cierto? Hoy hablamos de las arvejas de Mendel. Él trabajó con la arveja común, como ven en la diapositiva. Y lo hizo porque tiene varias características que la hacen interesantes para genética. Vamos a ver que hay otros organismos que también vamos a estar mencionando durante el curso que poseen características similares. Una de ellas es que se cultiva fácilmente. No sé si alguno de ustedes vive en el campo o no, pero los que han tenido la oportunidad van a ver que cultivar arvejas es relativamente muy fácil. Además, en particular, las arvejas tienen flores hermafroditas, ya, es decir, ambos órganos sexuales en la misma flor, y eso hace que sea posible autofecundarlas. Samuel, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Tiene otra peculiaridad, ¿cierto? Y es que los pétalos de las flores se cierran frecuentemente y eso hace que impidan, hay veces, impidan el ingreso de polen de otras plantas, ¿cierto? Es decir, la autofecundación es muy común en estas plantas y eso ha hecho
que hayan surgido un montón de líneas distintas, con características distintas, que fue lo que Mendel observó, ¿cierto? Por ejemplo, veía que habían líneas de arvejas que eran de plantas altas y líneas que daban plantas enanas, ¿cierto? También había visto otras que daban las semillas amarillas de forma redonda y otras que daban semillas verdes y rugosas, por ejemplo. Entonces empezó a ver que había un montón de variación con rasgos marcados. Y bueno, la pregunta que él se hizo era, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué ocurría eso? Y aquí vamos a hablar entonces, vamos a iniciar a introducir un concepto y es el tipo de rasgos. No sé si alguien sabe cuál es la diferencia o cómo podríamos definir lo que son tipos de rasgos discretos y cómo se diferencian de los rasgos continuos. ¿Cierto? Cuando hablamos de rasgos estamos hablando de cosas que varían, ¿cierto? En humanos podríamos hablar de rasgos como el color de los ojos, la altura, el tipo de cabello, si es liso o rizado, el color del cabello, el color de la piel, qué sé yo, la altura, el peso. Hay muchas cosas, pero ¿cómo podríamos definir, o alguien que me ayudara a definir qué es lo que es un rasgo discreto y qué es lo que es un rasgo continuo? Discreto y continuo no es como recesivo y dominante, así me lo enseñaron en el colegio. Recesivo y dominante. Yo diría que son dos cosas distintas, ¿no? Luego vamos a hablar de lo que es recesivo y dominante, pero Ah, ya. digamos que un rasgo, ¿cierto? Un rasgo puede ser de carácter dominante o recesivo, vamos a ver, eso tiene que ver con la genética, pero simplemente aquí cuando yo hablo de discreto o continuo es en cómo los clasificamos, ¿cierto? ¿Cuál es la naturaleza de ellos? Pero por ejemplo, esos rasgos que ustedes ven ahí en pantalla, ¿cierto? La forma o el color de la semilla o esa altura de la planta, ¿creen ustedes que son rasgos continuos o discretos? No sé a qué se refiere con discreto y continuo. ¿Alguien no se acuerdan, nunca han oído hablar de lo que es una categoría discreta o una categoría continua? Por ejemplo, veamos el del color, ¿cierto? Ahí tenemos dos posibilidades para el color de esas semillas. O son semillas verdes o son amarillas. ¿Ustedes creen que eso es una categoría discreta o es continua? Discreta. Discreta, ¿cierto? Tiene dos posibilidades nomás. O es amarilla o es verde. La forma sería discreta también, ¿cierto? O es redonda o es arrugada, ¿cierto? Y en este caso, las plantas de Mendel o eran altas o eran enanas. Pero si vamos, por ejemplo, si estuviésemos en un salón de clase y midiéramos la altura de todos ustedes, ¿ustedes creen que podríamos clasificarlos en dos categorías nomás a todos? ¿Habría solamente más o menos la mitad del salón que sería alta y la mitad del salón que sería bajita? ¿O habría de todo un poco? De todo un poco. Habría de todo un poco, ¿cierto? Y eso es porque la altura es un carácter continuo, ¿ya? Otro, por ejemplo, el color de la piel, ¿cierto? Uno podría analizar el color de la piel, la pigmentación, y sería imposible distribuirlo en dos categorías. Hay de todos los matices, ¿ya? Es otro rasgo continuo. Entonces, todos esos rasgos, ¿cierto? En donde hay muchas posibilidades o donde las posibilidades varían de forma continua, ¿cierto? Pues ahí estamos hablando del peso, la altura, por ejemplo. Ustedes que son bioquímicos, por ejemplo, la glucosa, la cantidad de glucosa en la sangre,
la cantidad de hemoglobina, el número de eritrocitos, todos esos rasgos, por ejemplo, cuando uno le hace un examen médico, son continuos, ¿cierto? Son variables continuas. La velocidad de carrera, qué sé yo. Y hay relativamente pocos rasgos que son discretos. Sin embargo, esos rasgos son los que Mendel trabajó. Luego, al final del curso, vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces tenemos rasgos discretos en los que yo puedo clasificarlos en categorías discretas, de ahí el nombre, y rasgos continuos en los que en realidad no se pueden clasificar porque la variación es continua, ¿ya? Entonces todos estos rasgos discretos que veía Mendel eran discretos, y hay un montón de rasgos que son continuos, como los que les acabo de mencionar, ¿ya? Entonces Mendel hizo un montón de cruces con estas arvejas, ¿cierto? Y se preguntaba, bueno, si yo cruzo plantas que tienen distintas variantes para un mismo rasgo, por ejemplo, aquí el rasgo es la altura de la planta, yo tengo dos posibilidades, enanas o altas. La pregunta que él se hacía era qué pasaba con los hijos, ¿cierto? Si yo cruzo una planta alta con una planta enana, ¿qué va a pasar con la descendencia? Y la astucia de él es que hizo un montón de experimentos de este tipo y fue capaz de documentarlos muy bien. Vamos a ver cómo, ¿ya? Entonces él hacía, por ejemplo, un experimento de estos, donde cruzaba una planta alta con una planta enana y obtenía que todos los hijos se asemejaban al padre alto, ¿cierto? Eran todas de fenotipo alto, ¿cierto? Además, él no se quedó ahí, ¿cierto? Dijo, bueno, ¿qué pasa si yo tomo estas plantas? Bueno, ese tipo de cruces, donde él miraba solamente un rasgo, ¿ya? Es decir, en este caso la altura de la planta, hoy en día se conocen como cruces monohíbridos, ¿cierto? Mono, uno solo, e híbridos, dos plantas que tienen un carácter distinto, ¿cierto? En este caso, alta y enana. Entonces él veía que los hijos eran todos altos, y no se quedó ahí. Después le dio por detrás la pregunta, bueno, ¿qué pasa si yo cruzo estos hijos entre sí? Entonces hacía también cruces entre los hijos, y observaba lo que pasaba. Y lo que encontraba era que los hijos, ¿cierto? Los hijos de esta segunda generación, ahí recuperaba generalmente ambos rasgos de los parentales, ¿cierto? De estos que habían cruzado al principio. Plantas altas y plantas enanas. Y no solamente no se quedó ahí, sino que él le dio por ponerse a contar, ¿cierto? Entonces, en sus descripciones, él contaba qué proporción de plantas de estas tenían el fenotipo alto y el fenotipo bajo, ¿cierto? Y eso lo hizo para varios rasgos. Entonces aquí tiene una tablita, ¿cierto? De varios cruces monohíbridos que Mendel hizo con varios rasgos. Aquí tienen, por ejemplo, el tamaño de la planta, la forma de la semilla, el color de la semilla, el color de las flores, en fin. Y él hacía, y aquí están los resultados de la progenie de la F2, ¿cierto? De la segunda generación. Y aquí estaban las proporciones. Miren que generalmente era muy cercano a la proporción de 3:1, ¿cierto? Entonces esto motivó a Mendel a pensar, bueno, ¿cómo puedo yo explicar esos resultados, ¿cierto? Que sea tan conservado. Y aquí donde él desarrolló sus leyes o su modelo para poder explicar esto, ¿cierto? Entonces recuerden que en esta época todavía ni siquiera sabíamos cuál era el material hereditario. El ADN en esa época no existía, no se sabía que existía. Entonces lo que hizo Mendel era proponer un modelo, ¿cierto? Y aquí esto lo digo y es importante porque gran parte de la ciencia, incluso hoy en día, funciona de esta forma. Cuando uno trata de explicar un fenómeno que todavía no entiende, uno propone un modelo que pone a prueba, ¿ya? Entonces lo que él dijo era, bueno, yo voy a asumir que hay algo dentro de estos organismos que está determinando la herencia, ¿cierto? Está determinando esos rasgos. Yo no sé qué es, pero le voy a poner el nombre de genes, ¿cierto? Entonces él dijo, van a haber genes, ¿cierto? Un gen es algo dentro de estos organismos que determina que una planta, por ejemplo, sea alta o sea enana.
Y para que esos resultados, para yo poder explicar esos resultados que yo obtengo, ¿cierto? Entonces, en cada gen debiesen haber dos variantes, ¿ya? Y esas variantes, ¿cierto? Cada una de esas variantes determina un rasgo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a representar la letra de mayúscula, el fenotipo alto, y con la letra de minúscula el fenotipo enano. Y entonces él decía, y cada una de estas plantas tiene que tener dos copias de ese gen, ¿cierto? Para que esto funcione. Entonces yo tengo plantas altas con dos copias del alelo de mayúscula y plantas enanas con dos copias del alelo minúscula, ¿cierto? Estas plantas van a producir gametos, polen o óvulos con el alelo con esta variante de mayúscula y estas con la variante de minúscula. Si yo las cruzo, si yo cruzo esos gametos, voy a obtener hijos que van a tener una variante de cada uno, una de mayúscula y una de minúscula. Y entonces aquí él decía, bueno, como todos estos hijos fueron altos, entonces esa variante de mayúscula debe ser dominante sobre la de minúscula, ¿cierto? Enmascara el efecto de la minúscula y por eso todos los individuos que yo veo son altos. Y una vez yo cruzo estos hijos entre sí, ¿cierto? Tengo dos tipos de gametos y tengo posibilidades de que esos gametos vengan del padre o de la madre y voy a obtener 4 posibles combinaciones de esos gametos, ¿cierto? Como esta de mayúscula es dominante sobre la otra, entonces desde esas 4, todas las que tienen de mayúscula me van a dar el fenotipo dominante y solamente la que tiene de minúscula me va a dar el fenotipo recesivo, ¿cierto? Y entonces miren aquí que este modelito o esto coincide con las proporciones de 3:1 que él encontraba de los fenotipos, ¿ya? Entonces, este modelo muy sencillo explicaba los resultados que él obtenía en sus experimentos, ¿ya? Aquí hemos mencionado ya varias de estas palabras que es importante que tengan en cuenta porque lo vamos a utilizar mucho, ¿cierto? Fertilización cruzada, por ejemplo, es cuando yo cruzo dos organismos que son distintos. Cruce monohíbrido, ya hablamos de eso. Dominante, hablamos cuando hay una variante que tiene un efecto dominante sobre otra, es decir, que enmascara el otro fenotipo. Recesivo es el que se deja enmascarar. Hablamos de gen, ¿cierto? Que es el material genético que tienen las instrucciones responsables de un rasgo determinado. Y esas variantes hoy en día las llamamos alelos, ¿cierto? Simplemente un alelo es una variante de un gen. Vamos a hablar de genotipos, que es la combinación de alelos de un gen dado, ¿cierto? O varios en un organismo. El fenotipo es simplemente la expresión de ese genotipo, ¿cierto? Son las características observables de un organismo. Un genotipo puede ser homocigoto, ¿cierto? Si ambas variantes son iguales. En este caso, por ejemplo, estos organismos parentales, tanto el alto como el enano, son homocigotos porque las dos variantes son iguales. O un organismo puede ser heterocigoto, como es el caso de esta F1, en donde un organismo tiene dos variantes distintas. ¿Ya? Hablamos de parental, ¿cierto? Cuando hacemos un cruce a los organismos con los que empezamos a hacer el cruce. En este caso, aquí ven la letra P, es de parental, son con los que empezamos a hacer un experimento. Y filiales, que son los hijos, ¿cierto? La F1 es la primera descendencia, que se muestra aquí con una F1, y la segunda descendencia sería la filial 2, o que se muestra aquí, ¿cierto? Y esos términos los vamos a utilizar mucho durante el curso. P, F1, F2. ¿Ya? Y hablamos de segregación cuando nos referimos a la separación de los alelos durante la meiosis, ¿cierto? Entonces yo tengo un individuo que es diploide, tiene dos copias. Cuando va a formar sus gametos, cada gameto va a tener una copia única de ese gen, ¿ya? Entonces, a partir de esos cruces, ¿cierto? Mendel formuló sus principios, ¿cierto?
el principio de dominancia, donde él decía, bueno, en un individuo heterocigoto, un alelo puede ocultar la presencia de otro. Y el principio de segregación, él decía, bueno, en un individuo heterocigoto, ¿cierto? Dos alelos diferentes se van a separar el uno del otro durante la formación de gametos. Él no se quedó ahí, ¿cierto? Sino que también hizo experimentos donde no solamente le observaba un rasgo, sino que observaba dos rasgos, ¿ya? Y esos son los que se conocen hoy en día como cruces de híbridos. En este caso estamos observando, por ejemplo, el color y la forma de las semillas, ¿cierto? Son dos rasgos distintos. El color en este caso puede ser o verde, o amarillo o verde, ¿cierto? Y la forma puede ser redonda o rugosa. Aquí tenemos los parentales. Y cuando él cruzaba estos individuos, ¿cierto? Amarillos y redondos con verdes y arrugados, obtenía en la F1, la filial 1, individuos que eran amarillos y redondos, ¿cierto? Y aquí ustedes ya en este momento podrían sacar ciertas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos decir en términos de dominancia para cada uno de esos rasgos? ¿Cuál alelo sería el dominante para la forma y para el color? El amarillo y el redondo, sí. El amarillo y el redondo, ¿cierto? Porque en este caso todos los hijos de la F1 son amarillos y redondos, ¿cierto? Muchas gracias. Y cuando hacían entonces después, él hacía autofecundación de estos, obtenía una cosa bien interesante, ¿cierto? Y era que obtenía los dos fenotipos parentales, aquí están amarillos y redondos, y al otro extremo están los verdes y los arrugados, pero también obtenía fenotipos que eran combinaciones de ambos, ¿cierto? Aquí está verde y redondo y aquí amarillo y arrugado, ¿cierto? Y de nuevo, lo ingenioso de Mendel era que fue muy cuidadoso en anotar todos los resultados y cuantificar todos los resultados. Y lo que él obtenía en este tipo de cruces era que había generalmente unas proporciones de 9, 3, 3 a 1, ¿cierto? 9, uno de los parentales, 3 y 3 los genotipos que eran mezclas, y 1 el otro parental que era recesivo para ambos rasgos. ¿Ya? ¿Cómo hizo él entonces para explicar estos resultados? Bueno, y construyó lo mismo, un modelo en donde decía, ¿cierto? En este caso, cada uno de esos rasgos está determinado por un gen, ¿cierto? Entonces vamos a decir que el amarillo, por ejemplo, está determinado por el gen G y la forma está determinada por el gen W, ¿cierto? Aquí tienen GG mayúscula y WW mayúscula para identificar un rasgo o un alelo dominante y minúsculas para el alelo recesivo, ¿cierto? Entonces, estos individuos producen solamente gametos que tienen una copia de cada uno de estos genes, G y W, ambos dominantes, y estos recesivos. El cruce de esto va a ser, bueno, todos los individuos van a ser heterocigotos para ambos genes, ¿cierto? Y si yo autofecundo estos o cruzo individuos que son de este tipo con individuos que son del mismo tipo, voy a obtener 4 posibles tipos de gametos, ¿cierto? Por la segregación, el principio de segregación, y luego vamos a ver que hay uno más que se llama la segregación independiente. Yo puedo tener que la G mayúscula se va a ir en un gameto con la W mayúscula, o también se puede ir con la W minúscula, ¿cierto? Y la G minúscula se puede ir con la W mayúscula o la W minúscula, ¿cierto? Hay 4 tipos de gametos. Eso quiere decir que yo voy a tener 4 tipos de gametos que produce el padre y 4 tipos de gametos que produce la madre, ¿cierto? Es decir, hay 16 combinaciones posibles de gametos en este cruce, ¿cierto? Y en función de esas combinaciones yo puedo predecir cuál va a ser el fenotipo, ¿cierto? Si todas las letras son mayúsculas, bueno, la semilla va a ser amarilla y redonda, ¿cierto? Si tiene, y en todos los casos en donde hay al menos una mayúscula para los dos genes, va a ser amarilla y redonda, ¿cierto? Y si ustedes cuentan en esos, van a ser 9 casos en donde eso ocurre. Van a haber 3 casos en donde hay uno de las dos que es dominante, ¿cierto? En este caso amarillo y rugosa, 1, 2 y 3, y otras 3 en donde es verde y lisa, ¿cierto? Y solamente uno de esos 16 casos va a ser
recesivo para ambos, ¿cierto? Y miren que esto concordaba muy bien con los resultados que él obtenía en sus plantas, ¿ya? Entonces este modelo de un cruce de híbrido funcionaba bastante bien. Aquí tienen una tablita en donde simplemente se comparan los resultados observados y esperados en la F2, ¿cierto? Entonces aquí tenemos primero los fenotipos, que son 4 distintos. Aquí tengo los números de plantas observados, ¿cierto? Lo que él obtenía, que eran 315, 108, 101 y 32. Eso en proporciones, ¿ya? Y aquí lo que él esperaba, ¿cierto? Si yo hago 9,331, ¿cierto? Si multiplico 556 por 9/16, él va a dar 313, ¿cierto? 3/16, 3/16 y 1/16, le va a dar eso, ¿ya? Entonces miren que se parecía bastante lo que él observaba con lo que se esperaba. Hay algo de variación, pero no mucho. Entonces, a partir de estos resultados, él postuló el tercer principio de Mendel, que se conoce como el principio de la segregación independiente, en donde dice que alelos de genes diferentes se van a segregar o se van a transmitir independientemente el uno del otro, ¿cierto? Puntos claves para tener acá, ¿cierto? Vamos a tener los 3 principios de la herencia, que son que los alelos de un gen son o recesivos o dominantes, aunque luego vamos a ver que pueden haber excepciones, que diferentes alelos de un gen se segregan el uno del otro durante la formación de gametos y que los alelos de diferentes genes se segregan de forma independiente. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿Todo claro? Bueno. Ahora vamos a hablar un poquitico de aplicación de estos principios de Mendel, ¿cierto? ¿Para qué son útiles? Bueno, estos principios son usados para predecir el resultado de diferentes tipos de cruces. Puede que les parezca medio obvio, pero incluso hoy en día, sobre todo en gente que trabaja en mejoramiento genética o que les interesan ciertos fenotipos de ciertas razas, ya que producen más, etcétera. Bueno, gran parte de eso, si son genes que siguen las leyes mendelianas, todavía se aplican estos principios en eso. Hay 3 métodos para hacer estas aplicaciones, los vamos a ver. Uno que se llama el cuadro de Punnett, otro que se llama la línea bifurcada y otro que se llama probabilidades, que es el más utilizado, el más sencillo, aunque parece más difícil. Y como ustedes todavía no han visto estadística, creo, o están viéndolo, vamos a dedicarle una clase a hablar de probabilidades luego, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver lo que es el cuadrado de Punnett y la línea bifurcada. El cuadrado de Punnett es básicamente lo que se le acaba de mostrar, ¿cierto? Yo tengo mis parentales, tengo la F1, calculo cuáles son o estimo cuáles son los distintos gametos que se pueden generar del cruce, ¿cierto? Y luego hago una tablita en donde pongo los gametos que produce el padre y los gametos que produce la madre y luego hago todas las combinaciones. Y a partir de eso yo puedo predecir cuál va a ser el resultado del cruce, ¿cierto? Sin embargo, puede ser complejo cuando yo tengo no solamente, ¿cierto? Para dos genes ya se vuelve más o menos complejo porque hay 16 combinaciones posibles, pero imagínense yo tengo un cruce trihíbrido donde yo quiero ver 3 rasgos distintos, se vuelve un poquito más complejo, ¿no? A ver si alguien me puede decir, pensándolo un poquitico, en cuántos y en qué proporciones serían los fenotipos obtenidos de este cruce, ¿cierto? Si asumimos dominancia de un alelo sobre otro y segregación independiente. Por lo menos, ¿cuántos fenotipos distintos creen que habría? Aquí tenemos un individuo que tiene 3 genes, ¿cierto? Y es heterocigoto para todos los genes, y lo estamos cruzando con otro que tiene 3 genes también, y es heterocigoto para todos. Deberían ser como 64 combinaciones diferentes.
creo. 64. Sí, porque el anterior cuando son dos diferentes debería ser 2 elevado a 4 y esto es 2 elevado a 6, ¿o no? Em, Vamos a ver, vamos a empezar el ejercicio calculando cuántos gametos distintos puede producir cada parental. ¿Cuántos creen ustedes que puede producir un parental de estos? ¿Cuántos gametos? ¿4? ¿4 gametos distintos? Podemos empezar, a ver, en este organismo, bueno, son iguales, así que va a ser igual para ambos, pero yo podría tener un gameto en donde se va la D mayúscula, la G mayúscula y la W mayúscula, ¿cierto? Ahí va uno. Otra combinación podría ser la D mayúscula con la G mayúscula y la W minúscula, ¿cierto? ¿Cuántas en total habría? ¿9? No, más. 9. ¿Están de acuerdo? ¿Quién habló ahora que dijo de 64 combinaciones posibles, que estaba bien? ¿Por qué llegaste a 64? No alcancé a ver el O nombre. sea, lo hice Marco. porque en lo anterior eran 16 y estábamos trabajando con Ah, perfecto. interrogamentos diferentes, por eso. Y ahora como son 3, Bueno, ahora como son 3, tenemos 2 alelos acá, 2 alelos acá y 2 alelos acá. Eso nos daría 8 combinaciones, ¿cierto? Ahí las tienen todas en pantalla. Desde todos en mayúscula, todas las combinaciones de una mayúscula con 2 minúsculas o al revés, hasta todas las minúsculas, ¿cierto? Y esto sería un padre, y si hacemos ese padre por el otro, nos daría una tablita, como dices tú, de 64 combinaciones posibles, ¿cierto? Entonces, para yo predecir los resultados de un cruce trihíbrido, podría ser el método del cuadro de Punnett, pero sería medio tedioso, ¿no? Porque tendría que ponerme a hacer todas estas posibilidades uno a uno, todas estas combinaciones. Entonces, existe otro método que se llama el método de la línea bifurcada, que utiliza el principio de la segregación independiente, ¿cierto? Entonces, si los genes o los alelos de cada uno de estos genes se segrega de forma independiente, yo puedo ir analizándolos gen, por separado. Entonces, miren aquí, por ejemplo, yo puedo empezar a trabajar por el gen D, ¿cierto? Y en este caso, si yo tengo un cruce monohíbrido de 2 heterocigotos, ¿cierto? Aquí este es heterocigoto y este es heterocigoto. El resultado para este gen va a ser en proporciones 3:1, ¿cierto? Eso ya lo sabíamos cuando habíamos hecho el cruce monohíbrido. 3 altas a 1 enana. Y, ¿cierto? Vamos a seguir ahora con el segundo gen, ¿cierto? Entonces podemos agregar para cada uno de estas dos opciones del primer gen, van a haber 2 opciones con respecto al segundo gen, ¿cierto? El segundo gen es igual, es decir, ambos son heterocigotos, entonces las proporciones van a ser igual 3 amarillas y 3 verdes, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un cruce de híbrido, voy a tener, ¿cierto?, que van a haber plantas que van a ser altas y amarillas, por ejemplo, unas que van a ser altas y verdes, unas que van a ser enanas y amarillas y unas que van a ser enanas y verdes. Y podemos después seguir con el tercer gen, ¿cierto? Ahí están todos. Y para saber las proporciones, ¿cierto?, simplemente tenemos que multiplicar.
Esto tiene que ver con probabilidades y con el hecho de que son independientes. Entonces 3 por 3 por 3 me va a dar que 27, proporción de 27 van a ser altas, amarillas y redondas. 3 por 3 por 1 me da 9, ¿cierto? Esas van a ser 9, van a ser altas, amarillas y arrugadas. 9 van a ser altas, verdes y redondas. 3 por 1 me da 3, altas, verdes y arrugadas, y así sucesivamente. Entonces aquí tienen las proporciones 27 a 9, 9, 3, 9, 3, 3, 1. Y eso me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 fenotipos distintos. ¿Ya? Entonces yo tengo 3 rasgos, cada uno con una variante. Eso me da 8 combinaciones posibles. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende. Perfecto. A ver si entendieron entonces, vamos a hacer ahora este ejercicio. Tienen 5 minutos para pensarlo. Tienen un individuo acá que es heterocigoto para todos los genes y un individuo que es homocigoto recesivo para todos los genes. ¿Ya? Entonces, la pregunta es cuántos y en qué proporciones serían los fenotipos obtenidos de este cruce. ¿Ya? Vamos a ver los que vayan contestando, los que vayan sabiendo cuánto es, van a ir contestando. Ahí les puse un poll para que vayan contestando. Entonces la idea es que contesten la primera pregunta de cuántos serían los fenotipos obtenidos de este cruce, ¿cierto? Y luego contesten cuáles serían las proporciones esperadas. Traten de utilizar el método de la línea bifurcada.
Vamos a dar un minuto más para que contesten. Han respondido solo 6, 7. Profesor, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta? Es que, por ejemplo, pues yo tengo entendido que cuando mezclas un individuo que es heterocigoto con un homocigoto recesivo, te debería dar como resultado 1S2. Entonces, eso no estaba dentro de las respuestas. Yo le he puesto que no sé. No sé 1S2. si estoy bien o... Si tienes un homocigoto, un heterocigoto con un homocigoto recesivo, tienes el heterocigoto va a producir 2 tipos de alelos, ¿cierto? De mayúscula y de minúscula. Y el Sí, homocigoto recesivo va a producir solamente un tipo de alelo, ¿cierto? De minúscula. sí. Entonces tienes qué proporción de alelos o de genotipos van a ser en los hijos, van a ser de mayúscula, de minúscula, y qué proporción van a ser de minúscula, de minúscula. Ah, ya pues. Ya le he entendido. ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien. 30 segundos, chicos, y cerramos acá. Faltan 7 personas. Diez segundos. 9, 8, 7. Muy bien. Voy a cerrar. Contasten los que faltan y se va a cerrar ya. Faltan 3. 2 personas. Muy bien. Cerré. Muy bien. Ya, entonces la gran mayoría de ustedes dijeron que habían 8 fenotipos distintos, ¿ya? Y la mayoría de ustedes dijeron que eran todas iguales, ¿cierto? Ahora, habían algunos que no, dijeron que 4, otros que 6, otros que 10. Otros dijeron que las proporciones eran 9, 3, 3, 1 y varios 7 dijeron que no sabían, ¿cierto? Eso quiere decir que hubo gente que no entendió y que si no ha hecho preguntas, insisto, que por favor no se queden con las dudas y pregunten. Vamos a hacer el ejercicio, ¿cierto? Entonces, como les decíamos, si yo tengo un D mayúscula, ¿cierto? Estos individuos van a producir gametos que son D y gametos que son D. Y estos otros van a producir gametos solamente que son D minúscula, ¿cierto? O si hacemos nuestro cuadradito de Punnett, sería el equivalente a hacer algo así. Ahí están los gametos de uno de los padres y los gametos del otro padre estarían aquí, ¿cierto? Entonces habrían individuos que son D mayúscula, D minúscula, hijos, y otros que van a ser D minúscula, ¿cierto? Y miren que van a ser proporciones 1 a 1, ¿cierto? Entonces acá de este cruce yo van a tener la mitad de hijos que son altos y la mitad que son enanos. Y si el siguiente gen es el mismo, bueno, va a pasar lo mismo. La mitad van a ser amarillos y la mitad no va a ser verdes, y en este caso la mitad amarillos y la mitad verdes, y lo mismo para el otro, ¿cierto? Entonces, al final yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinaciones distintas, y todas van a estar en proporciones iguales, ¿ya? Este tipo de cruces, cuando yo cruzo un individuo cualquiera con un individuo que es homocigoto recesivo,
se conoce como un cruce de prueba. ¿Ya? Cruce de pruebas son muy útiles porque, por ejemplo, permiten establecer cuál es el genotipo de uno de los padres, ¿cierto? Si yo no conozco, por ejemplo, el genotipo de estos padres, de este padre, y lo cruzo con un individuo que es homocigoto recesivo para todos los genes y obtengo estas proporciones, al tiro yo puedo deducir de que este individuo era heterocigoto. Les queda la tarea pensar qué pasaría si este individuo no fuese heterocigoto, por ejemplo, si fuese homocigoto para el alelo o para el gen D, cuál sería el resultado y van a ver qué cambia. ¿Ya? Entonces los cruces de prueba son muy útiles para establecer cuáles son los genotipos de un individuo al cual yo no le conozco el genotipo. El tercer método es el método de probabilidad y lo vamos a ver la próxima clase en detalle. ¿Ya? Vamos a dedicarle toda la clase a ese método. Habíamos hablado de que Mendel había comparado lo que él observaba en sus cruces con los resultados de sus predicciones, ¿cierto? Todo esto que dijimos acá con la línea bifurcada me dice cuál debiese ser el número de genotipos o la proporción de genotipos que debiesen resultar. Y habíamos visto que Mendel encontraba que se asemejaba mucho, pero que no era exactamente ese valor, ¿cierto? Entonces, en genética existe una cosa que llama la evaluación de hipótesis, ¿ya? En donde yo formulo una idea científica, en este caso los modelos de Mendel, o recojo los datos, ¿cierto? A partir de los cruces, en este caso, que hacía Mendel, y luego me planteo una pregunta, es si los resultados de un cruce son consistentes con la hipótesis que había planteado, con el modelo que tengo. ¿Ya? En el caso de Mendel, por ejemplo, en el cruce de híbrido era si los resultados que él observaba eran consistentes con el modelo de dominancia del amarillo sobre el verde y del redondo sobre el arrugado y segregación independiente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esas comparaciones? Existe un test estadístico, probablemente lo van a ver luego más adelante en estadística, o no sé si de pronto ya lo vieron, que me permite cuantificar qué tan distinto es lo que yo observo a lo que yo espero bajo un modelo, ¿cierto? Ese test se conoce el test de chi cuadrado, y el chi cuadrado tiene esta formulita, ¿ya? En donde yo sumo para las distintas categorías el valor observado, le resto el valor esperado, eso lo multiplico al cuadrado y eso lo divido por el valor esperado, ¿cierto? En nuestro caso, ese es el equivalente a decir, el observado en esta categoría es 315 menos 313, ¿cierto? Al cuadrado dividido por 313. Y a ese valor le voy a sumar el que sigue la categoría siguiente, 108 menos 104 al cuadrado dividido por 104 y así sucesivamente, ¿ya? La sumatoria en este caso quiere decir que yo sumo lo que me da aquí, más lo que me da aquí, más lo que me da acá y más lo que me da acá. En este caso tengo 4 categorías. Si tuviera un cruce trihíbrido, ¿cierto? Serían probablemente 8 categorías. Entonces, lo que hago es, uno calcula ese estadístico, ¿cierto? Determina los grados de libertad, que llama a ver qué es eso. Es simplemente, en estos casos, el número de categorías menos 1. Entonces, en este ejemplo, yo tengo 1, 2, 3 y 4 categorías. Mis grados de libertad van a ser 4 menos 1, 3. ¿Ya? Y luego comparo este estadístico a un valor crítico en una tabla, ¿cierto? Según los grados de libertad. Ya lo vamos a ver, ¿cierto? En el cruce de híbrido de Mendel, aquí está lo que él había encontrado, ¿ya? Y yo puedo hacer el ejercicio, ¿cierto? Encontré el observado, ¿cierto? Calculé el número esperado, ¿cierto? Multiplicando el total por la proporción, ¿cierto? 556 por 9/16 me da 313. 556 por 3/16 me da 104 y así sucesivamente. Y luego puedo hacer esta diferencia, ¿cierto? 315 menos 313, etc.
Aquí tienen otro ejemplo de otro cruce, ¿cierto? Después de que estas leyes de Mendel se conocieron, muchos científicos empezaron a hacer cruces de este tipo con otras plantas. Y este es uno de un ejemplo de una flor que se llama el campión, de un tipo que se llamaba Hugo de Vries en Francia, que miró si las leyes de Mendel se cumplían en estas flores, donde él miraba el color de la flor y si la corola tenía estas vellosidades o no. Entonces él hizo los cruces. Al hacer el cruce de flores lilas con vellosidades y flores blancas sin vellosidades, obtenía que todos los hijos eran lilas con vellosidades. Entonces se cumplía el principio de dominancia. Y cuando hacía este cruce entre sí, las F1, encontraba estos valores: 70, 23, 46 y 19. ¿Ya? Y cuando él veía, por ejemplo, aquí abajo, lo que yo esperaba bajo las proporciones de Mendel, que tenían que ser 9, 3, 3, 1, veían que eran distintos. Aquí, por ejemplo, él esperaba 89, esperaba aquí 29, 29 y 9. Y miren que esas proporciones cambiaban, ¿cierto? Entonces, en términos estadísticos, uno podría hacerse la pregunta si si las leyes de Mendel se cumplen en este caso, ¿cierto? O si se cumplen en este caso. Y para eso es este test estadístico. Aquí tienen el ejercicio. Si ustedes apliquen la fórmula que les digo, del observado menos esperado al cuadrado dividido esperado, aquí les va a dar 0.01, 0.15, 0.09 y 0.26. Y si suman todo esto, le va a dar 0.51. Y si lo hacemos para las flores de Vries, esta misma operación les va a dar 4, aquí les va a dar 1,47, aquí les va a dar 9,09 y aquí les va a dar 8,36. ¿Cierto? Miren que estos números, mientras más pequeños sean, quiere decir que más se parecen lo que yo observo a lo que yo espero, ¿cierto? Mientras más grandes sean estos números acá en esta columna, más diferentes son esos valores observados y esperados. ¿Ya? Entonces, para el experimento de Mendel nos daba 0.51 este valor de chi cuadrado, y para el experimento de Vries nos da 22.94. ¿Cierto? Ya tenemos calculado, en ambos casos tenemos 4 categorías, entonces son 3 grados de libertad, y ahora lo que sigue es compararlo a una distribución de chi cuadrado. ¿Cierto? Esta distribución de chi cuadrado yo sé que a veces es difícil entenderla, pero básicamente lo que hace esto es simplemente un modelo que dice que valores de chi cuadrado, ¿cierto? Mientras más pequeños sean los valores de chi cuadrados, más probable, esto que dice aquí frecuencia, se interpreta como que es más probable que yo los pueda obtener por azar, ¿cierto? En otras palabras, estos valores como estos, que son muy pequeños, diferencias muy pequeñas, se pueden explicar por azar muy fácil. Mientras más grande sea ese valor de chi cuadrado, más difícil es, más poco probable es que ocurran por azar, ¿cierto? En biología normalmente utilizamos un corte, ¿cierto? Que es el 5% de la distribución. En este caso, para un test de chi cuadrado con 3 grados de libertad, creo que es 7.81 me da aquí, ¿cierto? Es decir, esto se interpreta, o este valor crítico se interpreta como que obtener un valor de chi cuadrado igual o menor a 7.81 se puede obtener por azar, ¿cierto? Con una probabilidad del 95%, ¿cierto? En otras palabras, si yo tengo un valor de chi cuadrado menor a 7.81, yo puedo estar seguro en un 95% de que esas diferencias son debidas al azar y mi modelo sí se cumple, ¿ya? Un valor mayor al 7.8 me está diciendo que es muy difícil que yo haya obtenido ese valor por azar, y por lo tanto me está diciendo que ese modelo no se cumple. ¿Cierto? Aquí tienen entonces una tablita con los distintos grados de libertad y el valor crítico. Nosotros en este momento nos interesa el 3, que son 3 grados de libertad y 7.81. Y si vamos a los resultados de Mendel, ¿ya? Tenemos que a nosotros nos da 0.51 y el valor crítico es 7.81, ¿cierto? Entonces, según todo lo que les acabo de decir, podríamos concluir en este caso que en genética o en estadística se dice así, que no podemos rechazar la hipótesis nula de que nuestro modelo se cumple.
¿ya? Nuestro modelo de Mendel, en este caso, en otras palabras, podemos aceptarlo y decir que estas diferencias que vemos acá, ¿cierto? Estas pequeñas diferencias que vemos acá, se deben simplemente al azar, ¿ya? Cuando hablo al azar es, si ustedes, por ejemplo, tienen una moneda, ¿cierto? Y la moneda no tiene ningún sesgo, ustedes esperarían que la mitad de las veces que la tiren caiga cara y la mitad de las veces que la tiren caiga cero, ¿cierto? Pero probablemente si la tiran 3 o 4 veces, es fácil que les dé 3 caras y un sello, por ejemplo, en vez de 2 caras y 2 sellos. Esas diferencias pequeñas son debidas al azar, ¿ya? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que no rechazamos la hipótesis nula, es decir, el modelo de Mendel sí se cumple. Y en el cruce de De Vries, el valor de chi cuadrado es 22,9, miren que es mucho más alto al valor crítico, y por lo tanto sí podemos rechazar la hipótesis nula. En este caso la hipótesis nula era el modelo de Mendel y por lo tanto quiere decir que acá no se cumple. Entonces en el cruce de híbrido de De Vries de estos campeones no se cumple la segregación esperada bajo el modelo de Mendel, ¿ya? Luego, en la próxima clase vamos a ver por qué, ¿cierto? Hoy en día ya hay una explicación, hay desviaciones o variantes en las leyes de Mendel que explican por qué no se cumplen, ¿ya? Puntos claves que deben tener en cuenta es que esos estadísticos del chi cuadrado se calculan con esa formulita. La suma es calculada sobre todas las categorías que componen el conjunto de datos. Cada estadístico calculado se asocia con un índice y los grados de libertad. Esos grados de libertad se calculan como el número de categorías de datos menos 1. ¿Ya? Ese resultado de un cruce, el resultado de un cruce puede predecir por la numeración sistemática de genotipos usando un cuadrado de Punnett. Cuando hay más de 2 genes involucrados, se recomienda usar la línea bifurcada o el de probabilidades, que lo vamos a ver luego. ¿Ya? Y para terminar, bueno, tuvimos que todos estos cruces se pueden hacer fácilmente en organismos como las arberjas, luego vamos a ver que se pueden hacer con organismos como las drosófilas, pero obviamente se podrán imaginar que no se pueden hacer en humanos, ¿cierto? Yo no puedo ir cruzando humanos así como así en un laboratorio, ¿cierto? Entonces, estudiar los principios mendelianos en la genética humana representa ciertos obstáculos, ¿cierto? Y ciertas diferencias que vamos a ver ahora, ¿cierto? Varias que son, por ejemplo, que los registros familiares están incompletos, que las progenies son relativamente pequeñas, ¿cierto? Y que obviamente, bueno, yo no puedo hacer cruces entre otras, ¿ya? Sin embargo, hay muchos rasgos que siguen la genética mendeliana, que hoy sabemos que siguen la genética mendeliana. Uno de ellos, por ejemplo, es el albinismo, una enfermedad que es la anemia falciforme, y hay rasgos más sencillos, que es, por ejemplo, la capacidad de detectar ciertos sabores amargos. Esto era un práctico que hacíamos normalmente cuando teníamos el curso presencial, que es bien entretenido, porque se van a dar cuenta, o se hubiesen dado cuenta, que varios de ustedes son capaces de detectar unos sabores amargos y muchos de ustedes otros no son capaces, ¿ya? Y es un rasgo que sigue la genética mendeliana. Hay otros, como por ejemplo esta forma que se llama el pico de viuda, de la forma del cabello, como tiene acá Zidane, también es de carácter mendeliano. Para estudiar genética mendeliana en humanos se utilizan pedigrees, y con esto vamos a terminar. Un pedigrí es simplemente una forma de representar relaciones entre los miembros de una familia. Aquí tienen un cuadradito que muestra toda la simbología que se utiliza, ¿cierto? Por ejemplo, cuando es una persona de sexo femenino se representa como un círculo, sexo masculino con un cuadrado, si el sexo no se conoce o es inespecificado, con un rombo. Si un individuo tiene o manifiesta un rasgo determinado, se representa coloreando ese símbolo. Individuos que han fallecido se representan con una línea diagonal. Las relaciones, ¿cierto? O un matrimonio o una relación entre una pareja se representa como una línea horizontal, ¿cierto? Un cruce. Aquí tenemos entonces un cruce entre un
sexo masculino y sexo femenino, que tuvieron 4 hijos, ¿cierto? De los cuales hay 2 hombres, o 2 masculinos y 2 femeninos, y de todos esos hay uno acá, el 2, que tiene el rasgo, ¿cierto? Hay nomenclatura, ¿cierto? Entonces, en un cruce, por ejemplo, la generación se representa con números romanos, 1 y 2, y el individuo con números latinos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí este individuo que tiene el rasgo sería el individuo 2, 2, ¿ya? Números arábicos. Aquí tienen, por ejemplo, la herencia de un rasgo dominante. Como pueden ver, salta a la vista que es dominante porque cumple con varios atributos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo sé que todo individuo que lleva el alelo dominante manifiesta el rasgo y por lo tanto se espera que cada individuo afectado tenga por lo menos un padre afectado, ¿cierto? Y si un rasgo dominante se asocia con reducción, y normalmente también se ve que en todas las generaciones, por ejemplo, hay al menos un individuo con el rasgo, ¿cierto? También se espera en este tipo de rasgos que si hay una asociación con la reducción de la viabilidad de la fertilidad, la mayoría de la gente que muestra el rasgo son heterocigotos, ¿cierto? Y si son heterocigotos, la mitad de sus hijos deben heredar la condición. Y aquí tienen una herencia de un rasgo recesivo, ¿cierto? Miren que un rasgo recesivo no se manifiesta en todas las generaciones. Cumple con otros atributos también, ¿cierto? Pueden ocurrir en individuos cuyos padres no se ven afectados, porque los padres pueden ser heterocigotos y no manifestar el rasgo. Y estos son más probables que ocurran en pedigríes en donde los cónyuges están emparentados, ¿cierto? Y aquí otra característica de estos pedigríes es que cuando hay este tipo de circuitos, ¿cierto? Es porque hay individuos que están emparentados. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, el individuo 3, 1, 2 y el 3, 4 son individuos que son primos hermanos, ¿ya? Lo veremos más en detalle luego. En todo caso, puntos claves es que esos pedigríes se utilizan para identificar rasgos dominantes y recesivos en humanos y el análisis de los pedigríes permite asesorar en genética, evaluar el riesgo, por ejemplo, de que un individuo herede un rasgo en particular y que lo vamos a aprender a calcular en algunas de las próximas clases. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, a mí no me quedó claro en qué afectaban los grados de libertad en chi cuadrado. Simplemente eso sirve, o sea, el fundamento es un poquito complicado y lo van a ver en estadística. Yo no les quiero complicar mucho más la vida, pero básicamente simplemente me ayuda a corregir por la incertidumbre, ¿ya? Entonces, mientras más categorías tenga yo, más posible es de ir acumulando diferencias por azar. Por eso estos valores van aumentando a medida que aumentan los grados de libertad. Lo que a ustedes les debe importar es saber cómo calcularlos, ¿cierto? Entonces, si ustedes en este caso, si tienen 4 categorías, 1, 2, 3 y 4, cuando hacen este cálculo, ¿ya? Y obtienen un valor de chi cuadrado, van a tener que saber que tienen que ir a compararlo con la tablita, el valor que está en 3 grados de libertad, ¿ya? ¿Se entiende? Ya. Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, insisto, que por favor, si no entienden, bueno, denle una mirada otra vez al video, no se queden con las dudas, hagan preguntas por el Cibeduc, hagan preguntas por el chat, pero no se queden con las dudas, ya que esta es la parte fundamental de toda esta unidad y es importante que la entiendan bien para poder entender lo que sigue.
Si no hay más preguntas, voy a parar la grabación